Buenos días, nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, más concretamente de la Facultad de Medicina, y en esta presentación vamos a explorar cómo impactan y se relacionan los factores socioeconómicos y cáncer cérvico-uterino. Comenzamos. Hoy no hablaremos únicamente de oncología desde una perspectiva celular. Hablaremos de la supervivencia como un fenómeno político y económico. Este estudio, titulado Factores socioeconómicos y cáncer cérvico-uterino, es un análisis estructural basado en el protocolo de investigación de la UAS para el periodo 2025 a 2026. El punto de partida es disruptivo. El ingreso económico de una mujer es el factor que dicta, antes que cualquier tratamiento médico, si ella tendrá la oportunidad de acceder a un diagnóstico temprano. En esta exposición, desglosaremos cómo la arquitectura de nuestra sociedad está construyendo barreras invisibles que separan a las pacientes de la medicina que podría salvarles la vida. Observen esta paradoja inaceptable. Tenemos una alta prevenibilidad frente a una alta mortalidad. Por un lado, la ciencia médica ha perfeccionado el Papá Nicolau y la mastografía, herramientas con una efectividad altísima para detectar lesiones antes de que sean letales. Sin embargo, en México y países de ingresos medios, estos cánceres siguen siendo las principales causas de muerte en mujeres adultas. La conclusión es amarga. La medicina ya resolvió el problema biológico de cómo detectar el cáncer, pero nuestro sistema no ha resuelto el problema social de quién puede realmente cruzar la puerta de la clínica para hacerse el estudio. El cáncer cervicouterino tiene una característica biológica que debería ser nuestra mayor ventaja. Su progresión es lenta. Desde la infección inicial por VPH hasta el desarrollo de un cáncer invasor, pasan años a través de las llamadas lesiones intraepiteliales cervicales, NIC. Esta es la ventana de oportunidad. Si detectamos la enfermedad aquí, la probabilidad de curación es casi total. Si el cáncer es lento y tenemos tiempo, ¿por qué seguimos llegando tarde? El estudio sostiene que el problema no es la falta de tiempo biológico, sino la falta de acceso logístico durante esa década crítica donde la mujer aún se siente sana. Un concepto central de esta investigación es que la salud de una mujer depende tanto de su código genético como de su código postal. En la parte biológica tenemos la edad, la genética y los factores hormonales. Pero existe el cáncer social, definido por los determinantes de la OMS: ingreso económico, nivel educativo, condiciones laborales y ubicación geográfica. Según la OMS, el entorno donde una persona nace, crece y trabaja influye directamente en su pronóstico. No estamos ante una lotería genética, sino ante una geografía de la desigualdad donde el lugar donde vives decide tus posibilidades de sanar. Para entender cómo se accede al sistema, el estudio utiliza el modelo de Anderson, donde el ingreso económico se identifica como la llave maestra. Existen factores predisponentes, como la educación, y una necesidad percibida, que es la conciencia de salud. Pero el ingreso es el factor facilitador fundamental. El documento aclara algo vital. El dinero no compra la salud mágicamente, sino que es el recurso facilitador que determina la capacidad real de una familia para utilizar los servicios que ya existen y están disponibles. Sin esa llave económica, el sistema de salud permanece bajo llave para la paciente. Para aterrizar la teoría, se realizó un diagnóstico comunitario en la UAS durante el ciclo 2025 a 2026, analizando a 49 familias vinculadas a nuestra comunidad académica. En este modelo, la variable independiente es el ingreso en salarios mínimos diarios, y la dependiente es la frecuencia con la que las mujeres se realizan estudios preventivos. Este análisis se da bajo la sombra de la pobreza laboral documentada por Coneval en nuestra región. No estamos estudiando estadísticas lejanas. Estamos midiendo cómo la distribución del ingreso en nuestras propias familias universitarias condiciona directamente la prevención del cáncer. Los resultados son alarmantes. Casi 4 de cada 10 familias, un 39.22%, enfrentan barreras económicas críticas. Estas familias operan bajo lo que llamamos alta vulnerabilidad, con ingresos menores a 5 salarios diarios. Otro 33.33% vive en vulnerabilidad media. Esto significa que, aunque la mitad de las familias tienen ingresos aceptables, el 39% está en una situación de desventaja estructural directa. Para este grupo, acceder a una mastografía o un Papá Nicolau no es solo una cuestión de voluntad médica, sino un reto financiero que compite contra la canasta básica. Aquí es donde la prevención se convierte en un lujo. El estudio identifica 4 grandes obstáculos o hurdles que bloquean el camino a la clínica. El primero son los costos de transporte desde zonas periféricas hasta los centros especializados. El segundo son las jornadas laborales inflexibles. Para muchas mujeres, ir al médico significa perder un día de salario que su familia no puede permitirse.
Sumamos los costos indirectos o gastos de bolsillo y la desinformación por falta de acceso a campañas. El entorno estructural obliga a las mujeres a priorizar la supervivencia económica inmediata sobre la atención preventiva a largo plazo. Esta tabla comparativa es la evidencia más clara de la brecha. Al comparar a una mujer con ingreso alto, mayor que 7 salarios, frente a una con ingreso bajo, menor que 5 salarios, vemos dos mundos paralelos. La primera tiene flexibilidad laboral y transporte privado, lo que resulta en tamizajes rutinarios y detecciones en etapas precancerosas de alta curabilidad. La segunda enfrenta el riesgo de pérdida salarial y depende de un transporte público lento y costoso, lo que suele derivar en un tamizaje nulo y un diagnóstico de cáncer invasor. La conclusión es matemática. La desigualdad económica se traduce directamente en una desigualdad de pronóstico vital. El estudio presenta un ciclo causal que llama el embudo de la vulnerabilidad, un proceso que es tan predecible como evitable. Todo inicia con el bajo ingreso familiar y la pobreza laboral, que obliga a priorizar el sustento básico. Esto genera un menor acceso a los servicios por barreras de transporte y dinero. La consecuencia inevitable es la disminución del tamizaje, ausencia de estudios. El resultado final es un diagnóstico tardío en etapas sintomáticas avanzadas y, lamentablemente, una alta mortalidad. Es un embudo donde la pobreza es la entrada y la muerte evitable es la salida. Este es un punto de inflexión en la exposición. La falla no es clínica, es estructural. El documento destaca el abismo entre la teoría y la práctica. El sistema clínico existe, los servicios y el conocimiento están ahí, y las mujeres en riesgo también están ahí. Lo que está roto es la conexión entre ambos, la brecha de acceso. El sistema de salud no está fallando porque los médicos sean malos o las pruebas no sirvan. Está fallando porque no es accesible para quienes más lo necesitan. La brecha estructural es, literalmente, el espacio donde se pierden las vidas de las mujeres sinaloenses por falta de equidad social. Entramos en una de las partes más críticas de nuestra investigación, la evaluación de las consecuencias. Cuando el sistema falla en la detección temprana, no solo perdemos una oportunidad clínica, sino que generamos un impacto que el documento clasifica como insostenible en dos dimensiones fundamentales. Más 2. Primero, analicemos el costo humano, definido aquí como mortalidad evitable. No estamos hablando simplemente de una cifra estadística. Hablamos de una reducción drástica y cruel de la probabilidad de supervivencia. Un diagnóstico en etapa avanzada convierte una enfermedad que era casi 100% curable en la ventana de oportunidad en la causa principal de muerte evitable de una madre, una trabajadora o una estudiante. Este costo se traduce en familias desarticuladas, orfandad y una pérdida de años de vida productiva que desgarra el tejido social de Sinaloa. Más 4. Segundo, el costo sistémico o hospital overload. Debemos ser pragmáticos. El tratamiento de un cáncer invasor, que requiere múltiples cirugías complejas, ciclos prolongados de quimioterapia, radioterapia y, eventualmente, costosos cuidados paliativos, genera una sobrecarga financiera e institucional inmensa para los hospitales públicos de nuestra región. El estudio es enfático. El costo de tratar a una sola paciente en etapa terminal supera por mucho la inversión necesaria para realizar tamizajes preventivos a cientos de mujeres. Llegar tarde es un error humanitario, pero también es una gestión financiera desastrosa para el Estado. Para cerrar esta brecha, nuestra investigación en la UAS, 2025 a 2026, propone un cambio radical. Dejar de esperar a que la paciente llegue al hospital y empezar a llevar el hospital a la paciente. Proponemos 3 puentes estructurales que son, en realidad, imperativos éticos. Más 3. Tamizaje gratuito y móvil. Debemos eliminar la barrera del código postal. Esto implica desplegar unidades móviles de mastografía y citología directamente en las colonias periféricas y zonas rurales de alta vulnerabilidad económica. Si la mujer no puede pagar el transporte hacia el centro médico especializado, el centro médico debe moverse hacia ella. Más 2. Flexibilidad y protección laboral. Es urgente promover leyes y políticas corporativas que permitan a las mujeres asistir a sus estudios preventivos sin que esto signifique una penalización en su salario. Nadie debería tener que elegir entre comprar la canasta básica de la semana o hacerse un Papá Nicolau. La salud preventiva debe ser reconocida como un derecho laboral protegido. Más 1. Educación y navegación. No basta con tener la tecnología. Necesitamos a navegadores de salud que acompañen a las pacientes a través del laberinto burocrático. Implementar jornadas comunitarias intensivas no solo para desmitificar el cáncer o el VPH, sino para empoderar a la mujer y guiarla paso a paso desde su diagnóstico inicial hasta su tratamiento completo.
La solución, como concluye esta página, no puede ser únicamente biomédica. Requiere un enfoque social y comunitario profundo. Esta página presenta el núcleo ideológico de nuestro estudio. Pero para curar la enfermedad, primero debemos tratar la desigualdad. Hemos sintetizado esto en una ecuación de política pública que debería ser la base de cualquier sistema de salud moderno. Prevención secundaria eficaz más eliminación de barreras económicas igual a supervivencia equitativa. Analicemos los componentes. La prevención secundaria eficaz ya la tenemos. Es la ciencia médica que nos dice cómo detectar el cáncer. Pero esa ciencia es estéril si no se suma a la eliminación de barreras económicas. El estudio reitera que el cáncer cervicouterino y de mama son biológicamente detectables y prevenibles. Sin embargo, mientras el acceso real a estas pruebas siga condicionado por el nivel de ingresos diarios, la supervivencia en México seguirá siendo un privilegio de clase en lugar de un derecho constitucional efectivo. Esta fórmula nos invita a dejar de recetar solo medicamentos y empezar a recetar equidad, asegurando que los medios para la salud estén al alcance de todos, independientemente de su bolsillo. Como miembros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, nuestra responsabilidad trasciende el aula. Este diagnóstico comunitario nos muestra que la medicina no ocurre en el vacío, sino en el contexto de la pobreza laboral y las barreras logísticas que enfrentan nuestras familias. Más 2. Hoy hemos demostrado que el ingreso económico funciona como la llave maestra que abre o cierra las puertas de la clínica. Nuestro compromiso, a partir de hoy, debe ser trabajar para que esa llave no sea necesaria, para que el acceso sea universal y para que la supervivencia sea una garantía para cada mujer sinaloense, sin importar su código postal. No podemos permitir que la brecha de supervivencia siga siendo un abismo. Muchas gracias por su atención y abrimos el espacio para preguntas sobre cómo podemos, desde nuestra práctica, empezar a derribar estas barreras hoy mismo.